Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre ciertas pautas, sobre todo a nivel cultural, que tenéis que tener en cuenta si queréis hacer negocio en China, independientemente de que decidáis viajar a China para conocer a vuestros proveedores físicos personalmente, como si queréis hacer negocios vía online o a través de cualquier medio. Así que vamos a ello. Lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es que hacer negocios con China al final no es especializarnos en hacer negocios con otro país que no tenga un volumen de negocio o de fabricación como tiene China, que al final estamos hablando de la segunda, por no decir la primera potencia del mundo, la fábrica del mundo, donde puedes buscar casi cualquier cosa de juguetes, productos electrónicos, hogar, textiles. Bueno, es que me podría así tirar todo el vídeo mencionando todas las industrias en las que China es potencial. Y no solamente porque lo digo yo, sino porque llevan años y años y años mejorando su logística, su fabricación, su productividad. Y al final es una cultura que van todos a una y por lo tanto son muy competitivos en la mayoría de sectores. Es el principal proveedor de España, 10,9% de nuestras importaciones provienen de China. Por lo tanto, nos interesa mucho especializarnos en aprender ciertas pautas que nos van a ayudar a negociar o hacer negocios con China, porque vamos a poder optimizar mucho mejor cualquier transacción que llevemos a cabo. Así que lo primero que hay que entender es la cultura guanxi. Es decir, en China no solamente se van a basar a la hora, o mejor dicho, no va a obtener mejores condiciones, mejores precios, es decir, no solamente vamos a negociar el precio, ya sabéis que siempre hago mucho hincapié en que se negocia otra serie de factores aparte del precio, incluso que son más importantes que el precio. Por lo tanto, no vamos a conseguir esto si no aplicamos la cultura Wanxi. ¿Qué quiere decir? Principalmente que tenemos que pertenecer a ese círculo en el que se mezcla un poco el hacer negocios con lo personal. Hay que entender cómo funciona esta rama, o mejor dicho, esta columna vertebral de lo que es hacer negocios en China, porque es la única forma de poder conseguir buenas condiciones y hacer negocios que realmente nos dejen buenos beneficios o nos dejen un buen margen de producto a largo plazo, que es lo que la mayoría vamos buscando cuando queremos hacer negocios con China. Entonces, ¿cómo construir y mantener relaciones de confianza? Yo entiendo que cuando tú contactas con un proveedor por Alibaba o por la plataforma que sea, por mucho que quieras, es decir, no vas a poder aplicar el Guanxi a esa conversación que estés teniendo. Esto es algo que se va elaborando, que se va puliendo a lo largo de los meses, a lo largo de las transacciones, incluso a lo largo de los años, para la mayoría de importadores que ya con el tiempo van mejorando todos sus procesos. El aplicar la cultura Wanxi, como es obvio, siempre es más eficiente hacerlo si vas a China y los visitas personalmente, porque allí sí vas a poder crear un mejor vínculo, vas a poder llegar a un grado de confianza mucho más alto y por lo tanto las negociaciones van a ser mucho más efectivas y te van a dar mejores resultados. Pero como es totalmente entendible, y más cuando se está empezando, que una persona no haga la inversión en ir a China, gestionar con los proveedores, hablar con ellos, negociar, etcétera, podemos empezar a aplicarlo directamente de forma telemática y con el tiempo, cuando ya tengamos mejores relaciones o mejores vínculos, ahí ya sí viajamos a China e intentamos perfeccionar ese área. Entonces, contactar con proveedores chinos, vamos a basarnos primero de forma online. Plataformas recomendadas, como siempre, os dejo en la descripción un link con 16 plataformas para que podáis buscar proveedores en China para nichos determinados. Siempre menciono las tres plataformas que son clave, que son Alibaba, GlobalSource y Made in China. Pero recordad que hay muchísimas más plataformas y que dependiendo al sector al que os dediquéis, es bueno que le echéis un vistazo porque muchas veces sí se pueden encontrar proveedores o fabricantes que están muy especializados y las cantidades mínimas de compra os sorprendería, ¿vale? ¿Cómo filtrar proveedores confiables? Pues bueno, evaluar el perfil de la empresa y sus certificaciones, analizar con rapidez y claridad la comunicación, eso es muy importante, la comunicación, es decir, que no tarde un día, 2 días, 3 días en contestaros, eso no tiene mucho sentido, en China por regla general en horas os deberían de contestar, y confirmar si ofrecen auditorías de calidad y muestras. Al final aquí son datos que se pueden preconfirmar previamente, pero que luego vais a tener que hacer vosotros la inversión de ejecutarlo, sea auditoría, sea inspección de calidad, lo que sea. Pero bueno, es bueno que ya de antemano sepáis
si realmente tienen estos controles in situ, aunque la mayoría os dirán que sí, ¿vale? No quiero que os digan que no, pero si os dicen que sí, cuando hagáis la auditoría, comprobáis si os han mentido, si realmente os estaban diciendo la verdad. Contactar con proveedores chinos, de nuevo, de forma online. Cosas a tener en cuenta, el primer mensaje que le enviamos al proveedor. Ya sabéis, los proveedores reciben una media de 250 a 350 mensajes diarios a través de Alibaba, solamente a través de Alibaba. Si reciben 350 mensajes, ¿a qué creéis que le van a hacer caso? Al que le dice, hola, quiero precio para 100 unidades de este producto. ¿Le van a hacer caso a ese mensaje o le van a hacer caso a un mensaje bien redactado donde te presentes, le digas quién eres, demuestres que tienes cierta autoridad, le pidas algunos datos técnicos para que ya entienda que tiene un perfil de importador, como pedirle el volumen en metros cúbicos de la mercancía, el Incoterm, cierta certificación o otra serie de datos, que te despidas correctamente y que le solicites una serie de datos relevantes? Como es obvio, a los que envían el primer mensaje que he mencionado se van a los que definimos comerciales de oficio, y los que redactan un mensaje, es decir, esa primera carta de presentación más elaborada con una serie de datos, los van a llevar a los comerciales que realmente son más eficientes, que tienen mejores tarifas y que te van a poder dar un soporte muchísimo más óptimo que un comercial de oficio. Y os aseguro que esto es así porque lo he visto con mis propios ojos cuando hablo con fábricas, proveedores en China o incluso amigos cercanos que tienen tiendas en Alibaba. Así que tenedlo en cuenta porque es un muy buen consejo que debéis de aplicar. Que de hecho viene hilado, es decir, viene de la mano con el segundo punto, que es la forma de diferenciarse de otros compradores y captar la atención del proveedor desde el minuto 1. Señales rojas o señales de alerta. Los proveedores que no ofrecen información clara, que le piden una certificación o no te la pasa, o te pasa una que no corresponde, que le dice un Incoterm y ni siquiera sabe lo que significa, que te pasa una proforma que ni siquiera viene en PDF, que es una imagen que te ponen ahí con los datos de aquella manera, ni te especifica bien lo que son las cantidades o volúmenes o otra serie de datos, es decir, que te da como la información a medias, ¿vale? Si imaginaros, si de primeras que está contactando con vosotros ya es así de desorganizado o no está aportando la información que corresponde, imaginaros cuando la mercancía vaya de camino o tengáis algún tipo de problema en aduana, ¿vale? Y luego, como no, métodos de pago sospechosos o que te piden el pago 100% por adelantado. A ver, si son mercancías que están en stock, tienes confianza con el proveedor y demás, pues sí, se puede pagar 100% por adelantado, pero no por regla general y menos cuando estamos trabajando por primera vez con un proveedor. Y luego si te dan métodos de pago a personas físicas o métodos de pago por Western Union o algo de eso, descartado. Vale, ¿cómo se gestiona una buena comunicación efectiva con los proveedores? Que al final esto es lo que os venía diciendo al inicio del vídeo. No vamos a conseguir una buena relación One con nuestros proveedores, no vamos a poder hacer buenos negocios con nuestros proveedores o fabricantes si no tenemos una comunicación correcta con ellos. Y para ello necesitamos, lo primero, utilizar WeChat, que por así decir, os diría que es el WhatsApp chino, pero no, es mucho más que el WhatsApp, ¿vale? La aplicación por excelencia en China, hay que tenerlo obligatorio. Es decir, que no os diga un proveedor chino que no tiene WeChat porque es mentira, tienen que tener obligatoriamente. Por lo tanto, porque hay una serie de procesos a nivel legal o nativo que tienen que hacerlo con WeChat, es decir, que lo necesitan sí o sí. Pero no pasáis, es decir, proveedores que, por ejemplo, vayáis hablando por Alibaba y todavía no sepáis si realmente vais a hacer negocios con ellos, no los pasáis a WeChat. Pasad solamente los proveedores con los que realmente tengáis pensado hacer negocio. Luego, redacción de correos y mensajes efectivos, ¿vale? Que vaya todo bien detallado y que siempre toquéis una parte técnica para que realmente vean que tenéis conocimiento y os pasen una serie de cotizaciones ya más ajustadas. Eso va a mejorar luego lo que es la negociación. Y no cometáis errores comunes que pueden costar tiempo y dinero, como lo que decíamos al principio, no detallar los Incoterm o no tenerlos claros, realmente no tener claras las características del producto y que te coticen una cosa que luego no va a ser, etc. Vale, diferencias culturales clave. Si vais a China, si tenéis una reunión con ella online, si habéis acordado algún punto importante con ellos a cierta hora, lo que sea, importancia de la puntualidad y la formalidad en las reuniones, muy importante para ellos, no le hagáis perder el tiempo en ese sentido, porque aseguro que aunque no digan nada, ellos ya lo tienen en su cabeza y a la hora de negociar, mejorar condiciones y demás,
os va a ser mucho más complicado porque estáis haciendo todo lo que es lo contrario a su cultura. Por lo tanto, es muy importante respetar su tiempo. Luego, si vais a China, esto sobre todo es importante si vais a China, o bueno, si os han metido en un grupo de WeChat donde hay varios comerciales y luego está bueno, puede ser el gerente de la empresa, o puede ser un responsable, o hay que medir la jerarquía, es decir, respeto a la jerarquía y cómo dirigirse adecuadamente a los interlocutores, es decir, hay que tener en cuenta a quién te estás dirigiendo, aunque en otros países esto no sea así o no se establezca, en China sí, es realmente importante no fallar en eso. Y también es muy importante que cuando vayáis a China, os sentéis a hacer el ritual del té o vayáis a una comida de negocio o a una cena o a cualquier cosa, que lo tengáis en cuenta, porque si os dirigís a la persona que no corresponde, es posible que se sienta molesta, y no por nada, sino porque directamente no estáis aplicando lo que es su cultura, lo que allí es lo normal, ¿vale? Y por lo tanto luego os cueste mucho más trabajo el conseguir esos beneficios o esas condiciones que mejoren o que den un pasito más a que seáis más competitivos que vuestra competencia. Y luego, por último, el valor del silencio y la paciencia en las negociaciones. Hablar no es tan importante, lo que es importante también es escuchar, tenerlo en cuenta. Protocolo en reuniones de negocio. Bueno, hay que tener en cuenta cosas, es decir, si es la primera negociación que vais a hacer en China, es muy difícil que tengáis todo esto en cuenta. Estas son cosas que se van asimilando poco a poco y que se van aplicando con el tiempo. Pero ya os digo, con que aplicáis un 20% de todo lo que vamos a ver en este vídeo, ya vais a ser mucho más competitivo o vais a tener mucha más información que vuestra incompetencia, porque la mayoría de ellos ni se paran y no saben lo que la cultura significa en China a la hora de hacer negocio, que lo es prácticamente todo. Significado de los colores, número de la cultura china, por ejemplo, evitar el número 4, preferir el color rojo para detalles o regalos que, por ejemplo, le hagáis a vuestros proveedores, cómo interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales, etiqueta en el intercambio de las tarjetas de visita, cómo se las entregáis, cómo las etiquetáis, qué tarjeta le dais a cada persona. Son una serie de detalles que, como es obvio, no vaya a aplicar en la primera transacción que hagáis, porque es que es imposible asimilar todo esto, es decir, tendréis que poner a estudiar literalmente, pero que sí que con el tiempo vayáis viendo. Luego, comunicación efectiva, es decir, si no manejáis bien el idioma, ¿vale? Incluso si no habláis inglés de forma fluida, es muy recomendable directamente que utilicéis un intérprete. Es decir, si viajáis a China o si estáis hablando con el proveedor vía online y ya queréis hacer una transacción más grande o queréis cerrar un pedido, si veis que hay ciertos detalles que por el traductor o por cualquier cosa no estáis entendiendo bien, hacer una pequeña inversión en contratar un intérprete, porque eso os va a ayudar mucho a que se definan todos los detalles de la forma correcta. Aprender frases básicas en mandarín para mostrar respeto e interés, esto también parece una tontería, pero es gracioso. Aprendéis ciertas frases, si vais allí directamente os presentáis así, os despedís para ciertas cosas que hagáis, eso también lo tienen muy en cuenta. Y luego reconocer que un sí puede significar que están escuchando, pero no necesariamente que estén de acuerdo. Esto es mucho de China, ¿vale? Que os dicen que sí a todos y tal, está en la reunión, sí, 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 pero luego cuando ya se sientan, lo bajan a tierra y ven todo tranquilamente, ven que no. Por lo tanto, lleva muy bien estructurado todas las pautas de las reuniones o de las negociaciones que vais a hacer. Siempre utiliza una negociación escalada y llévalo todo de forma muy organizada. Negociación y toma de decisiones. La importancia de la paciencia, porque las decisiones normalmente cuando ya son transacciones más grandes no se van a tomar de un día para otro, necesita un poco de tiempo, hay que tener esa paciencia para que puedan decidirse. En China se valora la relación a largo plazo, sobre todo la ganancia no tanto las ganancias inmediatas, por eso yo hablo tanto de hacer una negociación escalada, porque es que está intrínseco dentro de su cultura, lo van a aceptar sí o sí. Y eso sí, necesita aprender a presentar propuestas de manera que se alineen con los intereses y valores de esa empresa. Es decir, dale una vuelta, estructúralo y no haga valoración a lo loco, no le envíe negociación a lo loco sin realmente conocer los datos previos. Vale, y luego, por último, aspectos legales y contractuales, es decir, la palabra dada puede tener tanto peso como un documento firmado. Muy importante esto, grabarlo a fuego, porque es que en China no se utilizan los contratos en la mayoría de transacciones y en la realidad, no sé, que estamos hablando ya de volúmenes muy, muy, muy altos y que valga la pena hacer la inversión en eso, pero por regla general no se utilizan, pero sí es muy importante la palabra. Importancia de la protección
en la propiedad intelectual, pues porque muchas veces estamos importando productos que ya están patentados o directamente China lo sabe y te lo está vendiendo, o directamente no lo sabe y porque lo han patentado en el país de destino pero no se lo han comunicado, hay que tenerlo en cuenta. Y consideraciones sobre regulaciones locales y cómo afrontarlas. Es decir, muchas veces los proveedores nos dicen, no te preocupes que he importado a este país más veces, no vas a tener ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Son normativas que cambian prácticamente cada pocos meses, por lo tanto tenemos que estar actualizados para que la documentación que lo solicitemos sea lo más acorde para luego que no tengamos problemas en aduana. Y ya terminamos el vídeo, y es que al final todo esto son temas un poco complejos donde hay que asimilar, cuadrar todo correctamente, ir entendiendo de forma práctica cómo se va aplicando cada punto dentro de lo que es el eslabón de la importación, y para ello, si necesitas hacerlo, puedes formarte con nosotros donde aprenderás a negociar, es decir, una academia importadora. Nosotros ya gestionamos importaciones desde China a diario, llevamos 8 años haciéndolo, por lo tanto lo que nosotros aplicamos en nuestro día a día es justamente lo que te enseñamos. Tenemos oficinas e instalaciones propias en China, por lo tanto las vamos a poner a tu disposición para que puedas gestionar de la forma más óptima cualquier transacción que haga allí. Vamos con mucha frecuencia a China y además somos la academia española que más conoce el mercado chino, y esto es una realidad porque somos los que prácticamente pioneros en crear contenido sobre esta temática para nuestras regulaciones en concreto. Así que si quieres más información, te dejo el link en la descripción para que eches un vistazo y veas si realmente te interesa el profundizar aún más, no solamente en la cultura china, sino en todos los procesos que entran dentro de una importación. Así que terminamos por aquí el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, como siempre me dejáis en los comentarios si queréis que hable sobre alguna temática más concreta, más técnica, lo que sea, y suscribiros. Un fuerte abrazo.